Enfermedad, carcinoma uroteriano, enfermedades de estadios tempranos. Me dieron un capítulo para en 30 minutos poder hablar desde el no músculo infiltrante hasta la enfermedad de músculo infiltrante y todos sus escenarios. Neoadjuvancia, adjuvancia y todas las estrategias con las últimas novedades que tuvimos recientemente. Algo de epidemiología, ya lo conocemos muy bien, es el 10º tumor más frecuente que conocemos hoy en día en carcinoma de urotelio. El factor de riesgo más importante es el tabaquismo y debemos trabajar activamente sobre este factor de riesgo. El cáncer de vejiga se puede presentar en distintas formas y lo de los pacientes neuróticos, pero para decir que hoy vamos a presentar, la mayoría de los pacientes, el 75% de los pacientes se van a presentar en enfermedad no músculo infiltrante, casi un 25% y hasta un 15% va a progresar a enfermedad musculoinfiltrante y por suerte solamente un 5% solamente debuta como enfermedad metastásica. Por lo tanto, esto es un capítulo que hoy vamos a tener que hablar mucho y vamos a tener que aprender a manejarlo porque hay nuevas estrategias terapéuticas y la evolución de los pacientes va a ser distinta. Enfermedad no musculoinfiltrante, es muy importante hablar de las definiciones en este escenario. Tenemos que hablar de los pacientes que son de bajo riesgo o de alto riesgo. Las definiciones vienen cambiando últimamente, eso ha modificado, pero es muy importante que conozcamos. Y hoy tenemos que conocer muy bien los que son de los de alto riesgo o los de muy alto riesgo, porque las estrategias terapéuticas en este escenario sí cambió. ¿Cuáles serían esos pacientes? Aquellos que tienen T1 pero de alto grado, componente in situ, que tengan un tamaño tumoral más de 3 centímetros, son los de alto riesgo que hoy tenemos que conocer. Nosotros los oncólogos no estábamos muy familiarizados con estos temas, quizás los urólogos mucho más, cómo se debe usar la BCG hoy en día y básicamente depende de este esquema, de lo que es el esquema de LAM, la inducción que son 6 semanas seguidas, y después el mantenimiento que son hasta casi 3 años para los de muy alto riesgo o los de alto riesgo. ¿Y por qué lo ponemos acá? Porque siempre hablamos de que tenemos que hacer las cosas bien, el uso de la BCG es un problema en varias partes de la región. En la Argentina hay BCG porque la producen ahí en el Malbrán, pero el resto del país y del mundo, perdón, de la región y del mundo tienen faltantes de BCG. Y se buscaron distintas estrategias para disminuir la frecuencia o la intensidad de la BCG a lo largo de todo esto. Y eso ha demostrado de que a los pacientes les va mal cuando no se hacen las cosas bien con la inducción y el mantenimiento de forma adecuada. ¿Qué significa BCG adecuada? Significa hacer por lo menos la inducción, que son 6 instilaciones, y el mantenimiento, que son de 6 más 3, le decimos habitualmente. Esto implica que es el 80% de la dosis entre 5 más 2, sería lo mínimo indispensable que el paciente debería realizar. Entonces, con eso uno logra una muy buena tasa de respuesta, respuestas completas vesicales, eso es lo más importante para el paciente. El estudio pivotal es el estudio de LAM, donde demuestra esto ya en el SWOG 5587 del año 2000, que fue publicado, se demostró su beneficios en supervivencia libre de recaída local, supervivencia libre de empeoramiento de la enfermedad, y eso se definió como cualquier PT2, o sea, invasivo, cambio de tratamiento, que tengan que hacer cistectomía, radioterapia o que hagan algún tipo de tratamiento sistémico, también impactó directamente en este endpoint tan duro, pero no impactan en la supervivencia global. Estos estudios o este escenario de la enfermedad donde es muy temprano, donde hay estrategias terapéuticas como la cistectomía posterior, no vamos a esperar que la supervivencia global sea uno de los endpoints que cambie radicalmente para nuestros pacientes. Tenemos muy buenas tasas de respuesta, una eficacia del 70% con la BCG, pero lamentablemente hay un grupo de pacientes que progresa, el 30% puede recurrir dentro del primer año, el 40% progresa a músculo infiltrante. Es por eso que se plantearon las estrategias de si podemos mejorar el uso de la BCG con nuevas terapéuticas. ¿Cuáles son esas? Se presentó el estudio CREST en ASCO de este año, en ASCO 2025, y el estudio CREST es el uso de Sanzalimab más BCG. Sanzalimab es un anti-PD1 que en este caso se utiliza como en forma subcutánea. El estudio tenía un diseño para población de muy alto riesgo, T1, alto grado, TA o con o sin componente in situ, esa era una de las estrategias, y tenían 3 ramas. El esquema típico de BCG de inducción y mantenimiento, el esquema de LAM, como lo presentamos al principio, eso es lo que hoy deben hacer todos los pacientes. La rama de investigación que trataba de buscar el beneficio del agregado de Sanzalimab más el esquema de LAM,
y una segunda rama, que era de San Salimán, con solamente la inducción sin la fase de mantenimiento, pensando en este fundamento de que el tratamiento sistémico va a poder reemplazar el tratamiento local de esta estrategia. Bueno, ahí estaba como estaban haciendo. En la rama B solamente hacían 6 dosis de BCG. ¿Cómo le fue a la población cuando se comparó LAM más el agregado de Sanzalimab? Claramente fue beneficioso en la supervivencia libre de evento, eso es estadísticamente significativa. Las curvas se separan, a los 24 meses ya hay una diferencia significativa para todos los subgrupos. El que tenía componente in situ a veces es el que menos beneficio encontrábamos, pero fue significativamente mejor para todos. Pero cuando compararon el esquema de LAM tradicional con el esquema de investigacional de Sanzalimab más inducción solamente, no podemos suspender el mantenimiento, le va muy mal, le va peor a los pacientes si no hacemos un tratamiento local. Por lo tanto, hacer las cosas bien en esta forma le va mucho mejor que nuevas drogas o nuevas estrategias terapéuticas. Ese fue el primero de los estudios. Obviamente siempre había algún tipo de crítica por la toxicidad que podríamos llegar a generar o a causarle. El agregado de Sanzalimab no fue distinto a lo que conocemos con la inmunoterapia habitual o que manejamos de forma sistémica. No aumentó la toxicidad ni ninguna otra de las complicaciones. Y recientemente se presentó el estudio POTOMAC, es otro estudio que también buscó este escenario de combinar Durvalumab, que es la anti-PDL1, otra estrategia terapéutica, también otro que conocemos, con el esquema del LAM típico. Una vez más, una rama de investigación con solamente la inducción sin el mantenimiento. ¿Por qué? Para tratar de buscar esta faltante de BCG que hay en el mundo o estas limitantes que existen para la BCG. ¿Cómo le fue a la población? Una reducción del riesgo de progresar o de llegar a la cistectomía del 32%. También las curvas con muy buena separación tempranamente, no hubo muchas diferencias clínicas en los grupos, todos los grupos se beneficiaron. Cuando vemos el CIS es el que peor le va en este escenario. ¿Por qué? Porque siempre conocemos que son los pacientes de peor pronóstico o de peor evolución y ni siquiera los tratamientos sistémicos pueden reemplazar a lo que podemos hacer con la vejiga. Una vez más, en la importancia del mantenimiento, cuando sacamos el mantenimiento no hay ningún tratamiento sistémico que pueda reemplazarlo, por lo tanto no deberíamos cambiar hoy la estrategia terapéutica en ese escenario. Objetivos secundarios, como le dije desde el principio, la supervivencia global no va a ser un objetivo que tenemos que buscarlo, pero no hubo diferencias, no hubo detrimento tampoco de la supervivencia global con el agregado de Durvalumab y la calidad de vida tampoco se vio afectada con lo que ya conocemos del uso de la inmunoterapia. Y si faltaba uno, un tercer estudio que trató de buscar la misma estrategia, que fue el estudio ALBAN, donde era con atezolizumab en el escenario de BCG-naive. El estudio tenía un diseño bastante similar, pero con la diferencia que el tiempo del mantenimiento era hasta 12 meses, o sea, un año nada más de mantenimiento. Entonces ya podemos empezar a dilucidar que este estudio iba a ser negativo por la exposición a la BCG. Y así fue. Fíjense, no hubo ningún tipo de beneficio del agregado de atezolizumab, pero la crítica principal fue que la cantidad de BCG de mantenimiento que tuvo fue muy corta. El estudio ALBAN tuvo menor exposición de la BCG local, por lo tanto el tratamiento sistémico no va a aportar. Aparte de la crítica fácil que es decir que el atezolizumab para el urotelio no funciona mucho, acá tampoco funcionó el tratamiento local. Acá una vez más, ¿qué es lo que vemos? El ALBAN tenía la menor exposición de BCG solamente, entonces esto refuerza el concepto de que tenemos que tener un buen manejo local de la enfermedad y además ver si se puede sumar algo sistémico. ¿Qué pasa con el componente in situ? El componente in situ es un verdadero dolor de cabeza, no sabemos cómo terminar de manejarlo de forma correcta. En todos los estudios, en el CRES, en el POTOMAC o en el ALBAN, el que tiene componente in situ es el que menos beneficio obtuvo, los pacientes le fue mal todavía, no hay tratamiento sistémico que lo pueda reemplazar a esta situación y muchas veces terminamos haciendo cistectomía para los pacientes en este escenario. Como decimos, muchos de los pacientes, a pesar de los tratamientos sistémicos intensificados, lamentablemente progresan o fallan. Los pacientes tienen que ir a la cistectomía. Hay algunas situaciones que, dependiendo la evolución o el tiempo o el grado de la recaída, pueden reexponerse a la BCG, que son los que tienen mayor, habiendo hecho una BCG adecuada y una recaída bastante tardía,
pueden recibir un tratamiento más conservador versus aquellos que son de recaídas tempranas o refractarios a la BCG, son los que tienen que ir a tratamientos más radicales o cistectomía eventualmente. La cistectomía sigue siendo el tratamiento curativo de la enfermedad. Los pacientes se curan con la cistectomía, pero nadie quiere sacarse la vejiga, nadie quiere perder esa calidad de vida que tenemos con una vejiga completamente sana. Se han intentado varias estrategias terapéuticas, desde la radioterapia, quimioterapia y otros dispositivos. La quimio-radioterapia no tiene mucho rol, los estudios son viejos, con muy mala calidad, no se reclutaron completamente. Podría haber algún subgrupo de pacientes que se beneficie, pero no es un estándar hacer quimio-radioterapia en el escenario de no músculo infiltrante, no lo utilizamos de forma convencional. Dispositivos intravesicales, no soy urólogo, trabajamos muy a la par con los urólogos, pero hoy cada vez hay nuevas estrategias que se pueden utilizar de forma intravesical para evitar esas complicaciones. La quimioterapia es quimioterapia intravesical, es una de las maniobras que tenemos para rescatar a estos pacientes. Valrubicina, gemcitabina, docetaxel tienen tasa de respuestas muy buena y la supervivencia también es alentadora. Este es el estudio de la combinación de docetaxel más gemcitabina, pero es un poco engorroso para el paciente porque molesto también, hay que hacerle las dos inspiraciones, hay que hacerlo caminar al paciente, que deambule por la sala del quirófano para que se mueva la quimioterapia intravesical y después hacerlo orinar normalmente. Eso sí, logra tasas libres de recaídas muy buenas con la quimioterapia intravesical para aquellos pacientes fallados a la BCG, por lo tanto puede ser una alternativa terapéutica hoy en día. Estos son los famosos pretzel que tenemos. Hay distintas drogas, ese soy yo el que los tengo en la mano, pero son dos drogas, es la forma de entregar la medicación, la forma de dar la quimioterapia. Una es la que yo le contaba de docetaxel gemcitabina, que el paciente tiene que deambular, moverse, circular la quimioterapia, versus algo que ya está liberando continuamente. Estos son los del Sunrise, son el estudio que sale el sol, son amarillos, liberan gemcitabina. Los Moonrise, cuando hacen a la nochecita, son de erdafitinib. Es la liberación de erdafitinib para la población FGFR mutada en no músculo infiltrante. Estos liberan la quimioterapia de forma sostenida y el estudio TAR-200 en forma de monoterapia para los pacientes recaídos a BCG. En distintas cortes tiene, pero acá se presentó la de la corte de TAR sola. Mostró tasa de respuestas del 80% con la quimioterapia intravesical. Entonces son números muy buenos, muy sorprendentes, también muy costosos para la población de este escenario, ¿no? Y lo importante es que tenemos tasas de respuestas duraderas a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa con la inmunoterapia? La inmunoterapia también tiene un rol hoy en día en el escenario BCG refractario. Los pacientes que no responden a la BCG tienen la posibilidad de utilizar inmunoterapia. ¿Y eso por qué? Por el hecho de que la BCG de forma local aumenta la expresión del PDL1 a nivel de la vejiga y aumenta la sensibilidad de los agentes anti-PD1 o anti-PDL1. Fíjense, después de la exposición de BCG hasta el 60% aumenta la expresión, entonces tendría algún tipo de fundamento. El estudio del Keynote 057 tenía dos cortes, A y B, con o sin carcinoma in situ, que ese sigue siendo el dolor de cabeza que tenemos siempre. Los pacientes recibían una monorama de pembrolizumab. Esto no lo vamos a decir, pero lo importante es que tuvo tasa de respuestas muy buenas, 40%, y ningún paciente progresó a músculo infiltrante. Entonces sigue siendo hoy una alternativa terapéutica para evitarle la cistectomía al paciente en un escenario avanzado. No sé si acá en Uruguay está aprobado Pembro para este escenario. No. La FDA lo aprobó con una tasa de respuesta del 19%. Esos son números a veces pobres, pero lo aprobó. Y la Corte B, bueno, la toxicidad, no vamos a hablar mucho de la toxicidad porque inmunoterapia sistémica no genera muchas complicaciones a largo plazo, pero es poco tóxico. A mayor seguimiento también siguen manteniendo esos números sorprendentes, casi ninguna recurrencia, casi el 82% de los pacientes. Y la Corte B, que era para aquellos pacientes que tenían alto riesgo también de la enfermedad, con in situ, un diseño bastante similar. Los números también se repiten, son sorprendentes, también está aprobado por FDA para este escenario de cáncer de vejiga con músculo no infiltrante.
Supervivencia global, una vez más, este escenario no lo cumple, no esperamos grandes respuestas para este momento de la enfermedad. Por lo tanto, ya está aprobado para la corte A, que es con carcinoma in situ, para la corte B, que también mostró beneficio para los que son no in situ o papilares eventualmente, también tienen sus mejores tasas de respuesta. Subimos las apuestas, aumentamos más, queremos curar más pacientes, entonces usamos combinaciones de quimioterapia intravesical más algo sistémico, y acá está el TAR-200 con Sertrenimab. Sertrenimab es un anti-PD1 también de forma sistémica. El estudio Sunrise 1 mostró de monoterapia o de combinación tasa de respuestas del 83% y en combinación de casi el 70%. También son números alentadores para la combinación, dando quimioterapia de mejor manera en la vejiga y de forma sistémica. La medicina siempre va hacia la personalización, buscamos a estos pacientes que tengan alteraciones del FGFR en cáncer de urotelio, en la enfermedad metastásica lo conocemos y lo usamos, lo queremos trasladar a la enfermedad localizada o no músculo-infiltrante. El estudio TOR2 trata de buscar esto, lamentablemente tiene una tasa de falla de screening del 38%, no es tan fácil encontrar la alteración en el escenario no músculo-infiltrante, y los pacientes se randomizaban a recibir erdafitinib versus la quimioterapia intravesical, puede ser gemcitabina o mitamicina. Los datos son sorprendentes cuando los dan, pero ya conocemos cómo funciona erdafitinib de forma sistémica, es tóxico para nuestros pacientes. Para ir terminando ya con el nuevo músculo infiltrante, cáncer de vejiga, tenemos nuevas opciones, aumentamos la tasa de curación, pero nosotros como oncólogos clínicos debemos trabajar sobre los factores de riesgo y evitar que los pacientes lleguen a tener enfermedad músculo infiltrante o cáncer de vejiga. Ahora nos movemos a la enfermedad músculo infiltrante, que esa es la evolución natural de la enfermedad, cómo va pasando desde la enfermedad no músculo infiltrante hacia los estadios avanzados. Como les dije, casi el 25% de los pacientes va a debutar y hasta un 20% va a progresar desde la enfermedad no músculo infiltrante. Y el paradigma de la oncología siempre es adelantar todos los beneficios que tenemos de la enfermedad metastásica. Sabiendo que la enfermedad músculo infiltrante, el tratamiento estándar o el gold estándar es la cirugía o la cistectomía. ¿Qué nos deja la cistectomía? Que casi el 50% de los pacientes tienen recaídas tempranas, cerca de los 12 a 14 meses están teniendo recaídas de la enfermedad. Es por eso que necesitábamos algo agregado a la cirugía. Y es por eso donde vienen a jugar los tratamientos sistémicos perioperatorios, ya sea neoadjuvancia o adjuvancia en este escenario. ¿Cuáles son los objetivos de la neoadjuvancia principalmente? Disminuir el tamaño del tumor, reducir la complejidad de la cirugía, pero principalmente aumentar las tasas de curación, de qué es lo que necesitamos para nuestros pacientes, testear en vivo la sensibilidad de la quimioterapia para saber si logran respuesta completa patológica, que es un factor pronóstico favorable para esta población. No voy a entrar en detalle de la cantidad de innumerables estudios que tuvimos de neoadjuvancia con quimioterapias basadas. Los metaanálisis todos muestran beneficios para el agregado de quimioterapia con algún agente de cisplatino o relacionados con el platino. El estudio más reciente, que fue el VESPER, la combinación de dosis densas de MVAC versus gemcitabina cisplatino, mostró beneficios para el subgrupo de neoadjuvancia. Y si el paciente no hizo neoadjuvancia, hay alternativas de la adjuvancia. Otro metaanálisis también muestra que para la adjuvancia lo podemos utilizar con impacto en la supervivencia global de forma de metaanálisis, ¿no? Una vez que el paciente hace la quimioterapia neoadjuvante, se opera y tiene una respuesta parcial eventualmente, que se llama IPT3 o T4, o con cambio expositivo en la pieza quirúrgica. El agregado de la inmunoterapia adjuvante también impacta en la supervivencia libre de evento, ya sea con nivolumab o con pembrolizumab, que son las estrategias que podemos utilizarlo. Recientemente se presentó el INVIGOR-011 con el intento de ver cómo podemos seleccionar a la población según algún biomarcador, y acá apareció lo que es el ctDNA. No voy a entrar en muchos detalles porque después más adelante hay una charla específica de ctDNA de este tema, donde ser ctDNA positivo es un factor pronóstico adverso para los pacientes, le va muy mal, tienen recaídas tempranas. Entonces el agregado de atezolizumab en este escenario ctDNA positivo impacta en la supervivencia libre de progresión y en la supervivencia global. Entonces es importante corroborarlo.
ESMO fue uno de los congresos donde más se habló de ctDNA, no solamente para cáncer de urotelio, para otros modelos tumorales, pero parece ser un muy buen biomarcador para esta patología. No fue el único, el CheckMate 274, que fue de adyuvancia con nivolumab, también mostró estos resultados. Es factor pronóstico adverso ser ctDNA positivo, los pacientes progresan más, se mueren más por esta enfermedad, y el agregado de la inmunoterapia para los que son positivos mejora esos resultados significativamente. Algunos ejemplos de los pacientes que tuvimos en ensayos clínicos en Fleming. Este es un paciente que era T3N0M0, hizo neoadyuvancia, quedó con enfermedad ganglionar positiva, que esto ya sabemos que es de mal pronóstico, pero cuando le hacemos el ctDNA era negativo. El paciente al día de hoy está 3 años libre de enfermedad sin evidencia de recurrencia. Y ese paciente hubiéramos pensado que tendríamos que haberle hecho más tratamiento o algo más en el futuro. Y por otro lado, aquellos pacientes que tuvieron muy buena respuesta clínica, IPT2, IPN0, o sea, pacientes que eran negativos para los ganglios, que son de mejor pronóstico, pero ctDNA positivo, cuando se positivizó, hizo adyuvancia a los 7 meses del diagnóstico y al día de hoy sigue un año libre de enfermedad desde el fin de la adyuvancia. Por lo tanto, es factor pronóstico, lo vemos, y los pacientes realmente le va muy mal cuando podemos detectar tempranamente la posibilidad de recaída de la enfermedad. Todo esto no termina acá, la idea es siempre ir combinando o buscar estrategias novedosas, las estrategias tipo sándwich, que es hacer un tratamiento sistémico, preoperatorio, la cistectomía y un tratamiento adyuvante posterior, es lo que está en auge hoy en día. El estudio de Niagara trató de demostrar ese beneficio del agregado de durvalumab desde el inicio de la enfermedad. Este era el diseño, durvalumab más gencitabina, iban todos a cistectomía y después hacían una fase de adyuvancia con durvalumab. Estos pacientes incluían ya ganglios positivos desde el principio. Otra de las cosas que era interesante es cómo dividían el cisplatino y permitían hasta casi un 40, hasta un creatinina de 40 mililitros minuto, lo cual era un poco más permisivo, y eso va a generar ahora un problema de conflicto cuando tengamos las nuevas estrategias terapéuticas. Impacta en la supervivencia libre de progresión, estadísticamente significativa y también clínicamente significativa para los pacientes. Las tasas de respuesta no fueran tan sorprendentes como hubiéramos esperado, pero son muy buenas también para este escenario. Y aquellos pacientes que, habiendo logrado la respuesta completa patológica, aún aquellos, ese agregado del durvalumab también impacta en la supervivencia. Mucho más si no lograste la respuesta completa patológica, el hazard ratio llega a 0,58. Por lo tanto, tenemos otras formas de aumentar la supervivencia de nuestros pacientes. Y yendo al endpoint más duro que tenemos, que es la supervivencia global, cuánto viven nuestros pacientes, también impacta en la supervivencia global el agregado de durvalumab desde el inicio. Para los cirujanos no retrasa ningún tipo de procedimiento quirúrgico, los pacientes llegaron muy bien en los tiempos adecuados. Esto era bajo un ensayo clínico, pero todos los pacientes llegaron a operarse sin ningún tipo de complicación. En ninguno de sus endpoints quirúrgicos se retrasa el uso del durvalumab sistémico. El ctDNA vuelve a confirmar ese beneficio. En el grupo de durvalumab, el 58% antes de la neoadyuvancia eran positivos, y fíjense cómo lo negativiza con el tratamiento sistémico previo, que eso no pasa tanto con la quimioterapia, de 55 pasó a 26%. Por lo tanto, ser ctDNA positivo y negativizarlo en el futuro impacta también en la supervivencia global. Esto es lo que les contaba previamente. Y ser ctDNA negativo no es sinónimo de respuesta completa patológica. Hay casi un 50% de los pacientes que no logró la respuesta completa patológica y fue ctDNA positivo. Lo que sí, ser ctDNA positivo, la mayoría de los pacientes no logra la respuesta completa patológica. Sí hay correlación clínica y biológica en ese escenario. Subimos un poco la apuesta, tenemos nuevos fármacos, nuevas drogas, anticuerpos conjugados, que eso vamos a hablar un poco más adelante también para la enfermedad metastásica, y aparece en el escenario de los inelegibles a cisplatino, aquellos pacientes donde no le podíamos hacer quimioterapia basada en platino. El enfortumab vedotin más pembrolizumab vino a tratar de dar una respuesta a este escenario. La población era la típica población T2 a T4, N0, N1, que podía enfermedad músculo infiltrante. El estándar para estos pacientes es directamente a la cistectomía y después observación.
porque no había ningún beneficio del agregado de quimioterapia basada en platino. El estudio trató de buscar la combinación de EB-pembro, preoperatoria, cistectomía y adyuvante. Por lo tanto, esos pacientes buscaban algún tipo de beneficio. Sin duda, las curvas por sí solas se separan tempranamente. Hacer un tratamiento sistémico es significativo, fíjense, de 55 a 77%, un hazard ratio de 0,40, un 60% de la reducción de progresar o morir por la enfermedad. Por lo tanto, es un endpoint muy fuerte y duro para este escenario. Tasa de respuestas, el 57% tuvo respuesta completa patológica. No es un número menor, o sea, muy buenas tasas de respuestas y las completas 57%. Y vamos a seguir subiendo la apuesta, vamos a seguir aumentando las posibilidades de aumentar las tasas de respuesta, y eso es combinar inmunoterapia con durvalumab más. ¿Cómo queda el escenario hoy en día de la enfermedad no musculoinfiltrante? Hoy todos los pacientes tienen que hacer quimioterapia neoadyuvante si son elegibles a recibir cisplatino, ir a la cirugía y adyuvancia con inmunoterapia en caso que los pacientes tengan persistencia de enfermedad en la pieza quirúrgica. Para los cisplatino inelegibles, hasta el día de hoy en nuestra región todavía no podemos usar otra cosa que la cistectomía y una adyuvancia eventualmente con inmunoterapia. El futuro, un poco más cercano, va a ser cuando el Niágara se apruebe y podamos utilizarlo como durva-quimio para el escenario de neoadyuvancia, la cistectomía y adyuvancia con durvalumab a todos los pacientes que son elegibles a cisplatino. Y para los inelegibles a cisplatino vamos a poder tener enfortumab vedotin pembro, la cirugía y eventualmente la adyuvancia con EB-pembro. Y en un futuro un poco más alejado todavía, faltan muchos datos, es si le sumamos a toda esa estrategia el uso del ctDNA, si en el medio podemos tener ctDNA negativo, algún paciente podríamos evitar la cistectomía y evitar las complicaciones a largo plazo. Con eso terminaba y así armamos la discusión.